sea la gloria de Él, ¿verdad? Para que su nombre sea glorificado. Eh, el día de hoy, pues, tengo preparado tomar acción y decidir servir a Dios. Vamos a dar inicio. Les voy a ver que primero vamos a pasar a los niños para que ellos pasen a la escuelita dominical. Dios bendiga a los niños, ¿verdad? Que el que estén acá es lo mejor que los padres pueden hacer, ¿verdad? La mejor decisión que pueden tomar, que ellos aprendan de la palabra de Dios, que le conozcan desde temprana edad. Y un poco sobre eso es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, has sido maravilloso. Tu infinita misericordia y tu infinito amor me ha rodeado día a día, Padre. Gracias porque me has permitido ver tu gloria por todos lados. Gracias porque siempre has estado cuidando de mí y ayudándome y apoyándome en cada una de las situaciones, Padre. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar acá en esta ocasión en tu casa, aprendiendo más de ti, poder uniéndonos para adorarte, para exaltarte, para poder darte gracias por cada una de las bendiciones que nos has dado. Te pido por favor que nos ayudes a poder comprender tu palabra. Danos entendimiento, Padre, y sabiduría para que esta palabra que tienes preparado el día de hoy pueda entrar en nuestros corazones y nosotros la podamos atesorar día a día para que la podamos poner en práctica y podamos ser así, padres, cada día más rectos, para ser así, Padre, cada día mejores cristianos y poder ser dignos de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Padre, te amamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar con un pequeño enunciado que creo que ya todos lo sabemos, ¿verdad? Que para Dios, ¿verdad? Sabemos que no hay nadie que sea mayor o menor que otro, ¿verdad? Todos somos iguales. Pero me gustaría que imaginemos un pequeño escenario en donde el momento en el que estemos todos reunidos, donde nos reunamos todos los ministros, todos los siervos, los servidores, de todas las lenguas, de todas las naciones, de todas las denominaciones, ¿verdad? Creo que ese sería un momento tan impactante y tan importante y tan histórico, ¿verdad? En que podamos estar cara a cara con nuestro Señor. Sería un momento único. Será un momento en el que podamos ver cómo el amor de Dios ha llegado a la vida de millones de personas, de millones de personas que han sido llamadas para servirle, ¿verdad? Y es tan bonito el ver cómo Dios hace ese llamado, cómo Dios se interesa por las personas y las llama para servirle, ese privilegio que nos da. Sabemos que Dios utiliza instrumentos humanos para llevar a cabo su propósito, para ese propósito que es alcanzar al mundo de las buenas nuevas, ¿verdad? Y la Biblia está plagada de personas de todo tipo, y en especial de jóvenes que Dios usó de diferentes formas, ¿verdad? Para llevar a cabo su obra. Vamos a ver en la Biblia distintos ejemplos de cómo Dios ha utilizado al ser humano pues para esto, para su obra, para su plan, para su propósito. Me gustaría que me acompañen a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos a empezar con este texto bíblico. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Este dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta palabra, ¿verdad? Pablo la escribió para Timoteo, un joven, ¿verdad?
y le decía, ¿verdad? Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y eso es lo que nosotros debemos de ser ejemplo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, los distintos ejemplos que nos da Dios en la Biblia, que nosotros tenemos que verlos y pues eso, tomarlos como ejemplo para poder ponerlos en práctica. Aquí Pablo le decía que se convierta en ejemplo, es decir, que se convierta en un modelo de Cristo. Porque nosotros somos cristianos, ¿verdad? Pero qué quiere decir ser cristiano? Pues un cristiano es un seguidor de Cristo. ¿Y cómo vamos a ser nosotros verdaderos seguidores de Cristo? Pues siguiendo sus pasos, siguiendo el tipo de vida que Él tuvo en esta tierra, ¿verdad? Asimismo debemos de hacer nosotros. Recordemos que nosotros somos los representantes de Él en este mundo. Nosotros como cristianos estamos encargados de mostrarle a las demás personas, a quienes todavía no le han conocido, a mostrarles quién es Él, por medio de nuestra vida, por medio de nuestro actuar, por medio de cómo nosotros predicamos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y lo que quiero dejar un poco en claro es de que nunca es muy temprano ni muy tarde para servirle a Dios. No tenemos que dejar que nuestra edad sea avanzada o nuestra juventud, por más pequeños que seamos, no dejemos que eso sea una excusa o sea impedimento o sea algo que nos intimide. Dios tiene planes preciosos para la vida de cada uno de nosotros y lo único que nosotros tenemos que hacer es entregarnos a Él. No importa, como les dije, ¿verdad?, nuestra edad, no importa en lo absoluto. Lo único es de que nosotros tenemos que decidirnos a hacerlo ya, a no esperar más tiempo, sino que tenemos que aprovechar nuestra vida para servir a Dios con todas nuestras fuerzas. En la Biblia, ¿verdad?, se mencionan muchos ejemplos de jóvenes que fueron llamados por Dios. Estos, pues, vamos a ver cómo ellos lograron caminar con Dios y asimismo nosotros tenemos que hacerlo. Vamos a ver ejemplos. En este caso vamos a empezar por José. Creo que todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Que tenía sus hermanos, que era el soñador. Los hermanos le tenían un poco de envidia porque era el favorito del papá, ¿verdad? Termina siendo vendido por los hermanos como esclavo. Solo para que dimensionen un poco, fue vendido a los 17 años. O sea, era un joven, ¿verdad? Estaba muy pequeño todavía. Pero José, él fue un joven con mucho respeto y con mucha fidelidad hacia Dios. Él en todo momento y en toda situación, él ponía a Dios en primer lugar. Y uno de los mayores ejemplos que vemos es cuando la mujer de Potifar intenta seducirle. Esto nosotros lo encontramos en Génesis 39, del versículo 7 al 9. El capítulo 39 de Génesis, versículos 7 y 9. Dice la palabra: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esto grande mal? ¿Cómo haría yo ese grande mal y pecaría contra Dios? Acá vemos, ¿verdad?, cómo actuó José, siempre con prudencia, siempre con respeto, con reverencia y con convicción. En casos como estos, ¿verdad? Asimismo debemos de hacer nosotros para no caer en lo que podrían ser el alcohol, las drogas o cualquier otro pecado, ¿verdad?, en el que nosotros estamos a merced día a día. Porque así como la mujer de Potifar, hay muchas personas en este mundo, hay muchas personas que nos van a incitar a hacer lo malo, pero nosotros tenemos que tomar a José como ejemplo. Para eso están estos ejemplos de la Biblia, ¿verdad? Para que nosotros los veamos y los tomemos como ejemplo. Debemos de ser así como José, mantenernos siempre firmes, ser fieles a Dios a pesar de las circunstancias en cada una de las situaciones. La historia de José, pues,
conocemos, ¿verdad? Después de esto, la esposa de Potifar puso en mal a José y lo terminó en la cárcel, ¿verdad? Él estuvo en la cárcel. Tiempo después, por revelar unas visiones del copero, ¿verdad? Que logró salir, hasta que el faraón también tuvo unos sueños que no lograba descifrarlos, ¿verdad? Y el copero se recordó de José, mandó a llamar a José, José le reveló el sueño y José logró convertirse en el gobernador de Egipto. Dios utilizó a José en un momento en el que todo lo que pasó José ya estaba destinado, ¿verdad? Dios ya lo tenía planeado, era el propósito de Dios que sucediera para formarlo, para cada una de las situaciones llegase al punto de él poder ser el gobernador y poder tomar este plan de lo que era la sequía que iba a llegar, ¿verdad? La hambruna que iba a llegar al mundo. Y Dios le dio la sabiduría, ¿verdad? Para poder obrar en esa situación. Y asimismo logró salvar incluso a su familia, ¿verdad? De esta hambruna, llevando a la familia a Egipto, quedando ellos ahí con la familia, ¿verdad? Mientras José era el gobernador. Entonces vemos cómo Dios utilizó en este caso a José. Y vemos el ejemplo de José que nosotros debemos de tomar en nuestra vida. Otro ejemplo sería Josué. Josué pues fue un joven fiel a Dios y por esto él recibió la tierra prometida. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 1 del versículo 34 al 38. Dice la palabra en Josué, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 34, dice: Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, a excepción de Caleb, hijo de Jefone. Él verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: Tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y nosotros vemos cómo Josué consiguió entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Él fue el que guió al pueblo de Israel a Canaán, a tomar posesión de esa tierra que Dios les había prometido. También vemos cómo él siguió fiel hasta el punto en el que él decía que serviría a Jehová aunque él se quedara solo. Esto lo vemos en Josué capítulo 24, versículo 15. Dice la palabra en Josué 24, capítulo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Asimismo, también en lo que leímos en Deuteronomio, también la palabra mencionaba a Caleb, ¿verdad? Otro que se iba a heredar la tierra prometida. Estos dos jóvenes, dice la palabra que de Israel mandaron a unos espías para que fueran a ver la tierra prometida, cómo era, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando ellos regresaron, llegaron hablando de que verdaderamente era una tierra que emanaba leche y miel, pero llegaron desanimados porque ellos habían encontrado ahí a los gigantes y decían: no, ¿cómo vamos a vencer nosotros a los gigantes si nosotros somos como hormigas a la par de ellos, ¿verdad? Y tenían ese temor y dudaron de que si realmente Dios les iba a dar esa tierra que les había prometido. Pero los únicos que se mantuvieron firmes y fieles a Dios, creyendo que que Dios iba a cumplir lo que prometió, fueron Caleb y Josué. Y asimismo Dios les dio a ellos pues esta recompensa, ¿verdad? Por su fidelidad, por esa fe que tenían hacia Dios. Entonces a ellos dos les dio la oportunidad de poder entrar a la tierra prometida. Y como mencioné, Josué fue el que los lideró, fue el que comandó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Así debemos de ser nosotros también, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación que podamos creer nosotros que está muy difícil, que
está muy complicado el poder sobresalir, el poder sobrellevar cualquiera que sea la situación en la que estemos, tenemos que tener esa convicción de que si estamos con Dios, todo nos va a salir bien. No va a haber nada que nosotros no podamos hacer. Como dice la palabra, ¿verdad? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces, esos dos jóvenes también son ejemplo que nosotros debemos de tomar de qué es lo que Dios puede hacer con nosotros si nosotros nos entregamos a Él, si nosotros decidimos que Él tome nuestra vida y que nos utilice, ser instrumentos de utilidad para nuestro Padre. Otro ejemplo que también nosotros conocemos mucho es David. Pues David fue un joven con mucha prudencia, como lo dice la palabra en 1 Samuel capítulo 18, versículo 5. 1 Samuel 18, versículo 5. Dice la palabra: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Como dice la palabra, ¿verdad? Él era prudente. Y vemos que por esto él era aceptado por el resto del pueblo, ¿verdad? Inclusive lo había puesto sobre gente de guerra, ¿verdad? David siendo solamente un muchacho. Vemos también que él había librado a Israel, ¿verdad?, de lo que era la amenaza de Goliat, siendo solamente un muchacho. Incluso Saúl mismo lo decía en el capítulo 17, versículo 33, dice la palabra: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero sigue, dice en el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Como les comentaba, ¿verdad?, incluso Samuel mismo decía: eres solamente un muchacho que va a ir en contra de Goliat, que era un gigante, quien tenía atemorizado prácticamente a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero David sabía cuál era el Dios al que servía, y así como le había protegido y le había ayudado en momentos en los que él tenía que luchar en contra de osos, en contra de leones, también lo iba a hacer contra Goliat. Y recordemos lo que pasó, ¿verdad? Se enfrentó ante Goliat solamente con una honda y una piedra, logró vencerlo. Pero no fue solamente el hecho de que fue una honda y una piedra, fue el hecho de que confió en Dios, el hecho de que él siempre andaba con esa prudencia, pero sabía quién era el que estaba detrás de él respaldándole, sabía que era el Dios de los ejércitos. Y sabemos que David pues llegó a ser uno de los reyes más importantes de Israel, ¿verdad? Y hablando de los reyes más importantes de Israel, pues como otro ejemplo tenemos a Salomón, hijo de David. Este joven pues presentó algo muy importante, lo que es la humildad. Cuando él recibió el mandato de ser el rey, él lo que hizo fue aceptar esa humildad, ¿verdad? Y pedirle a Dios sabiduría. Esta sabiduría, este acto fue algo que le agradó a Dios, y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 3. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7, del 7 al 10. Dice la palabra: y había tenido Saúl, no, perdón, me equivoqué. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo,
porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Esto es algo muy importante, el entender que nosotros por nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias cualidades, o sea, por nosotros mismos, no podríamos lograr nada prácticamente a comparación de cuando lo hacemos con Dios, cuando Él está de nuestro lado, cuando Él es el que nos está respaldando, cuando Él es el que está guiando nuestros pasos. David entendió eso, Salomón, perdón, entendió esto. Él iba a ser el rey de Israel, ¿verdad? Y venía del mandato de David, quien había, así como ya les mencioné, había sido uno de los reyes más importantes de Israel y hasta el día de hoy, ¿verdad? Y muchos pues hubiesen pensado, voy a ser el rey, voy a hacer lo que yo quiera, voy a tener riquezas, voy a tener poder, voy a tener fama, ¿verdad? Voy a tener gente trabajando para mí, que ellos se encarguen de lo demás y yo pues voy a disfrutar siendo el rey. Pero Salomón sabía la responsabilidad que él tenía, la responsabilidad de ser el rey, como dice, ¿verdad? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Él sabía cuál era la responsabilidad que caía en sus manos y sabía que mandar de la manera que Dios quería no lo iba a poder hacer él mismo. Por lo tanto, le pidió ayuda a Dios, le pidió sabiduría, algo que nosotros también debemos de hacer, ¿verdad? Pedirle sabiduría a Él para que nosotros podamos seguir creciendo. Recordemos que todos nosotros tenemos nuestras virtudes, pero también tenemos nuestros defectos. Y no vamos a poder crecer espiritualmente como Dios quiere si no nos entregamos a Él. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Digamos, el teclado. Está este teclado acá. Puede ser el mejor teclado del mundo, con la mejor tecnología, el mejor que se ha creado. Pero si el teclado está ahí y no hay nadie tocándolo, es lo mismo que poner una tabla de madera. O sea, no le veo ninguna diferencia a poner el mejor teclado que una tabla de madera si no hay nadie que lo toque. Así mismo somos nosotros. Nosotros somos instrumentos que están esperando a que Dios los toque, a que Dios los use. Si los usa ese maestro, entonces es ahí cuando va a tener ese valor. Así mismo es con nosotros. Dios nos da ese valor. Otro joven que podemos ver en la Biblia, a quien Dios usó, es a Daniel. Daniel, pues, él también fue prudente, él también tuvo mucha sabiduría y esto lo supo aprovechar para desenvolverse en cada una de las dificultades que se le presentaban a él en la vida diariamente. Y esto lo podemos ver en todo el libro de Daniel. Leemos el libro de Daniel y nos damos cuenta de que él realmente es un gran ejemplo que nosotros debemos de tomar. Desde el momento en el que es tomado como siervo, ¿verdad? Para servir al rey, le cambian de nombre, los ponen así tipo con la alimentación también, ¿verdad? Él venía del pueblo de Israel con unas leyes en las que le impedían comer cualquier tipo de comida, ¿verdad? No podía comer comida impura ni dedicada hacia otros dioses, pero él siempre se mantuvo firme. Él, a pesar de que le cambiaron el nombre, él en su corazón sabía cuál era su verdadero nombre, él sabía quién era, sabía cuál era su identidad. Él se mantuvo firme y obediente para con Dios. Él estuvo en constante oración y esto Dios lo vio y le agradó tanto que incluso llegó a agradar Daniel al rey, a Nabucodonosor. Le tuvo en gran estima a Daniel. Vemos cómo él se mantuvo firme en todo. Vemos el libro de Daniel, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta cómo él se mantuvo firme, cómo se mantuvo obediente, cómo tuvo esa fidelidad y esa convicción hacia Dios. Y vemos también el ejemplo más famoso, se podría decir, es cuando es echado a la fosa de los leones, ¿verdad? Cómo Dios le protegió. Daniel también es otro de esos ejemplos que nosotros, cuando leemos y comprendemos, nos va a servir de muchísimo en nuestra vida, el poder adoptar también esas cualidades que él demostró tener. Otro ejemplo pues también es Timoteo, ¿verdad? Él presentó una grande fe, legítima, pura, en la cual nosotros también deberíamos de estar, la cual nosotros también deberíamos de tener. Nosotros también debemos de tener una fe grande hacia nuestro Dios, ¿verdad? Esto lo vemos en 2 de Timoteo.
capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en su madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto Pablo se lo decía a Timoteo, ¿verdad? Esa fe que Timoteo tenía, que es algo tan importante en la vida de todo cristiano. Recordemos que sin la fe nadie verá al Señor, ¿verdad? Es algo tan importante, es algo tan básico que debería de tener todo cristiano. La fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dijo Jesús también, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron, ¿verdad? Esa fe es la que nosotros debemos de tener. La fe es la que nos hace mantenernos firmes en los momentos de dificultad, en los momentos en los que nosotros pasamos por pruebas. Esa fe es la que a nosotros nos hace mantenernos firmes y seguir creyendo en nuestro Padre. Entonces, esa fe es algo tan importante en nosotros y tenemos que tener a Timoteo como ejemplo. Asimismo también a Tito, que Tito también presentaba una verdadera fe. Incluso Pablo lo llegó a llamar como verdadero hijo en la común fe. Esto se lo dice en Tito capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra en Tito 1, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Es tan importante la fe en el cristiano que es como que un cristiano sin fe prácticamente no es cristiano, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener nosotros, cómo nos vamos a hacer llamar cristianos, seguidores de Cristo y vamos a esperar su venida si realmente no tenemos fe? Es como, ¿cómo vamos a esperar algo en lo que no creemos? Por eso la fe es tan importante para que nosotros seamos realmente hijos de Dios. Pero hay un ejemplo en la Biblia que es el mayor ejemplo que podemos ver, tanto para jóvenes como para cualquier persona, ¿verdad? Independientemente de la edad, hay un máximo ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia, y este es el de Jesús. Pues Jesús fue el joven con las mejores cualidades. Él estaba decidido a entregarse para la obra de Dios y siempre puso en primer lugar la obra de Dios. Esto lo vemos en Lucas capítulo 2, del versículo 41 al 52. Dice la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús es el máximo ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia. Y una de las cosas importantes a destacar es de que Jesús sabía cuál era su identidad. Él sabía que era el Hijo de Dios, él sabía cuál era su propósito, sabía que Dios tenía un plan para él y cuál era ese plan, qué debía de hacer para cumplirlo.
Y esto es algo que nos pasa a nosotros como cristianos, que muchas veces no tenemos nuestra identidad formada. Y nuestra identidad es la de hijos de Dios. Somos herederos del reino celestial. Debemos de tener eso en claro y no tener duda alguna de que nosotros vamos a heredar esa tierra que también nos prometió, ¿verdad? El reino celestial, vivir con Él por la eternidad. Y sabemos cuál es esa recompensa que vamos a tener. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir acorde a esa promesa que Él nos dio, a ese plan que Él tiene para nosotros. Entonces, vivamos de esa manera, hagamos de nuestra vida acorde a lo que Él tiene preparado para nosotros. No vamos a desperdiciar nuestra vida, ¿verdad? Por los placeres que nos ofrece este mundo, por placeres que son tan efímeros, que son del momento, a comparación de una eternidad con Él, con nuestro Padre, en un lugar, como dice la palabra, que no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no van a haber preocupaciones, no hay enfermedad, todo será gozo. Entonces, así como Jesús, Él sabía cuál era su identidad, pues eso se puede decir que se hace un poco más fácil el poder llevar nuestra vida acá en la tierra. Ese ejemplo debemos de tener nosotros, el someternos a la voluntad de Dios, el someternos a su obra, a cumplirla, a tenerla en primer lugar. Así que nosotros no debemos de tener como excusa, ¿verdad? En este caso lo que sería nuestra edad. De que nosotros o somos jóvenes o por el contrario, de que ya estamos en nuestra vejez. O otro caso que nos pasa a todos es de que decimos que no somos perfectos para servir a Dios. No, es que yo no soy perfecto, yo soy un pecador, a veces trato de hacer las cosas bien, pero siempre me equivoco, entonces no soy digno de servir a Dios. Pero algo que tenemos que tener en claro es de que Dios no llama a perfectos, sino que Dios perfecciona a los que llama. Eso es lo bonito de nuestro Padre, eso es lo bonito de Él, que si Él nos llama a nosotros, Él va a estar ahí acompañándonos, cuidándonos, para que nosotros crezcamos paso a paso, preparándonos para poder cumplir ese plan que Él tiene para nosotros. Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la palabra: dice en Jeremías 1, capítulo 6 y 7. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Acá vemos, ¿verdad?, cómo Jeremías fue llamado a temprana edad a servir a Dios, ¿verdad? Y él le decía, pero soy un niño, o sea, ni siquiera sé hablar bien. Pero Dios le dijo, tranquilo, yo soy el que te llamó y yo soy el que te va a respaldar en cada una de lo que yo te encomiende. Yo voy a estar ahí ayudándote. Eso es lo que hace nuestro Padre. Él está ahí con nosotros, acompañándonos día a día. Él siempre está ahí pendiente de nosotros, dispuesto a ayudarnos en el momento que nosotros tropecemos, para darnos la mano, para ayudarnos a caminar en el terreno, un terreno que esté complicado para nosotros. Él está dispuesto a ayudarnos. La diferencia es de que el único problema es que nosotros muchas veces no lo vemos. Somos nosotros quienes le ignoramos. Somos nosotros quienes olvidamos que Él está ahí acompañándonos. Pero si nosotros nos encomendamos a Él y estamos dispuestos a entregar nuestra vida a nuestro Padre, pues es ahí cuando nosotros vamos a ver cómo Él hace de nosotros y con nosotros cosas grandes. Pues como vemos, en la Biblia encontramos diferentes casos, diferentes ejemplos de personas que fueron llamadas por Dios. Vemos sus testimonios, vemos el poder de Dios a través de ellos. Y entre esos, pues también se puede hablar incluso de Samuel, ¿verdad?, que desde muy temprana edad también se convirtió en un hombre de Dios. También tenemos a la hebrea Hadasa, que también es conocida como Esther, ¿verdad?, que por su amor, por su fidelidad, pues ella llegó a convertirse en reina del imperio persa. Y también, ¿quién diría que un niño de 8 años, ¿verdad?, de 8 años, lograría ser rey de una nación? Es
Nosotros pensamos, un niño de 8 años. No solamente comenzó a ser rey a los 8 años, sino que también lo fue durante toda su juventud y parte de su adultez. Y acá estamos hablando de Josías. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 22. Él fue llamado para ser rey de Israel, y vemos que la Biblia declara que él hizo lo recto delante de Dios. También podemos hablar de los compañeros, ¿verdad?, de Daniel, quienes estuvieron con él. Vemos también en el mismo libro de Daniel cuando ellos fueron echados al horno de fuego, pero ellos, por permanecer fiel a Dios, pues Dios les salvó, ¿verdad? Hay muchísimos ejemplos y podremos seguir hablando de todos los ejemplos que la Biblia nos da, pero lo importante es que nosotros podamos comprender que Dios realmente no mira la edad. Dios lo que mira tampoco es la condición en la que nosotros estamos, sino que Él lo que ve es un corazón que esté dispuesto a entregar su vida para servirle. Y si lo hacemos, como les comenté, si nosotros logramos ponernos en las manos de Dios y poner nuestro corazón para servirle todos los días de nuestra vida, pues Él nos llevará por caminos maravillosos. Él hará cosas grandes en nuestra vida y también hará cosas grandes con nosotros. El consejo que Dios nos da a través de esta palabra, pues es que ya sea joven o adulto, ¿verdad? El consejo es de que nosotros debemos de ser ejemplos. Debemos de ser ese ejemplo con nuestra vida. Que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. La mejor forma en la que nosotros podemos llevar la palabra de Dios al mundo es a través de nuestra vida. Porque sí es muy bonito, ¿verdad?, el hablar de testimonios, el hablar de milagros que Dios ha hecho, que Dios ha hecho sanidad, que Dios ha liberado y tal. Incluso yo, ¿verdad?, puedo hablar de un testimonio mío, ¿verdad? Hay algunos que ya lo conocen y tal, pero no es lo mismo contar algo y usted dice, qué grande Dios con la obra que hizo, ¿verdad?, a verlo en persona. Verlo por nuestros propios ojos, ver la gloria de Dios. ¿Y cómo nosotros logramos que las demás personas vean la gloria de Dios? Pues esto lo hacemos a diario, en todo momento, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar. Ese es el mejor testimonio, esa es la mejor forma de predicar que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos, la mejor forma en la que nosotros podemos llevar el mensaje de Jesús, ¿verdad? Para que las personas conozcan a Jesús, ese infinito amor que Él nos da, esa fidelidad, ese apoyo incondicional que nos da. Como les comenté, nosotros somos ejemplo, tenemos que ser ese modelo de Cristo, somos los representantes de Él, somos ese primer acercamiento que van a tener las demás personas a Jesús a través de nosotros. Ya luego ellos conocerán realmente lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio que hizo por nosotros y por cada una de las maravillosas bendiciones que nos ha dado y nos da constantemente. Entonces tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser ejemplo con nuestra vida. Todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. Y esto lo respalda la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a nuestro Padre. Él fue el que nos creó. Él es el que nos ha guiado día a día, paso tras paso, hasta el momento en el que estamos. Si hoy estamos acá es por misericordia de Él, por su gracia, por su amor. Todo lo que hacemos debería de ser para gloria de nuestro Padre. Como les había comentado, ¿verdad? Nosotros por nuestro propio esfuerzo quizás no podamos hacer mucho, pero con Él sí podemos hacer más, sí podemos hacer bastante, sí podemos hacer grandes cosas. Entonces, que cada una de las cosas que nosotros hagamos, no digamos, es porque yo soy pilas. No, es porque Dios me permitió poder hacerlo, es porque Dios me dio la oportunidad. Si nosotros llegamos a ser siervos grandes para Dios, ¿verdad? Que yo soy un gran predicador, que yo soy un gran cantante, que soy un sanador, que
cualquiera que podamos decir, cualquiera de los talentos que tengamos, que lo podamos llevar mucho más allá. No decir, yo soy el que lo hace. No, decir, Dios lo hace a través de mí, que sea para la gloria de Él, para exaltar su nombre. Dios es tan poderoso que Él puede usar cualquier cosa para hacer su voluntad. Y como le dije, ningún cristiano es ni muy joven, ni muy adulto, ni pobre, ni inculto, ni enfermo, para ser usado maravillosamente por Dios. Y a Dios le encanta usar cosas que son pequeñas a la vista del mundo, pero para parecer que tengan importancia. Esto lo vemos también en 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 26 al 29. Dice la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no se fija en nuestras cualidades como tal, es decir, voy a ocupar a esta persona porque esta persona es la que mejor habla. Ejemplo, tenemos a Pedro, ¿verdad? Pedro se dice que era mal hablado, que él no tenía esa dicción, para poder hablar ahí en frente de las personas, ¿verdad? Y dar un mensaje. Pero vemos que desde el momento en el que Dios lo escogió como uno de sus discípulos, vemos hasta el final, hasta ese mensaje que da, ¿verdad? Que a través de la gloria de Dios, pues todos los que estaban ahí presentes, que tenían distintas lenguas, ¿verdad?, lograron entender el mensaje que Pedro dio en ese momento. Vemos lo que se convirtió Pedro, ¿verdad? Podemos decir que de los discípulos era el mayor, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios. A veces agarra lo más pequeño para engrandecerlo. Como dice, agarra lo más necio para humillar a lo más sabio. Por eso no tenemos que nosotros pensar o creer que no hay nada que Dios no pueda hacer. Nosotros, si pensamos, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Realmente no. Él lo puede hacer todo. Entonces nosotros tenemos que declarar que no hay nada que Dios no pueda hacer conmigo, por medio de mí. Dios puede hacer absolutamente cualquier cosa con mi vida, para los demás, para su obra, si yo le estoy dispuesto y dejo que Él lo haga. Si yo me entrego a Él, no hay nada que Dios no pueda hacer a través de mí. Esa es la convicción que nosotros debemos de tener como cristianos. Esa es la convicción que debemos de tener como siervos de Dios, como sus instrumentos. Estar dispuestos a dejar que Él nos use, que Él se glorifique a través de nosotros. Él nos acepta tal cual y como somos. Ese amor que Él nos tiene, ¿verdad? Ese infinito amor. Nosotros pues tenemos, como les dije, nuestras virtudes, pero también tenemos nuestros defectos. Y Él, desde el momento uno, desde el principio, Él nos acepta tal cual y como somos. Pero ese infinito amor que Él nos tiene no hace que nosotros nos quedemos a como nosotros le conocimos, ¿verdad? Sino que Él lo que hace es de que nosotros vayamos creciendo constantemente. Ese infinito amor que Él tiene hace que nosotros cambiemos para mejor, para que seamos mejores cada día. Es lo que hace que nosotros caminemos, ¿verdad?, hacia lo que sería nuestra santidad, al buscar a ser santos, esa santificación. Nosotros no somos perfectos, pero a través de Dios sí nos vamos perfeccionando constantemente. Ese es el mensaje que estaba preparado para el día de hoy, ¿verdad? Que si nosotros nos encomendamos a Dios, que si nosotros nos sometemos a Dios, pues Él hará cosas grandes con nosotros. Él tiene planes para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que dejar que Él nos use, entregarnos a su voluntad y dejar de dudarlo, ¿verdad? Porque Dios no ve si yo soy joven, si yo soy adulto, si yo soy alto, si yo soy bajo. Él lo que valora es el corazón, lo que tenemos adentro. Entonces busquemos que nuestro corazón esté bien, que nuestro corazón esté dispuesto a adorarle, que nuestro corazón esté dispuesto a servirle, que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra vida por Él.
y Él se va a encargar de lo demás. Dios nos ama, su amor es tan puro, es tan grande. Recordemos que para Él nosotros somos la niña de sus ojos, ¿verdad? Entonces Él nunca va a dejar que nos pase algo malo, Él nunca nos va a desamparar. Él siempre va a estar acompañándonos, siempre va a estar cuidándonos. Y es eso lo bonito de nuestro Padre, que no es por nuestras fuerzas, sino que es por las fuerzas que Él nos da. Así que tomemos acción ya, levantémonos, decidamos entregar nuestra vida a Dios y sirvámosle, que para eso es que Él nos ha escogido, ¿verdad? Fuimos pocos los escogidos, entonces tenemos ese privilegio de poder ser de ser llamados hijos de Dios. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a hacer la oración final. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias, Padre, porque tú te has fijado en mí incluso antes de la creación del mundo. Antes de que crearas al mundo, tú ya tenías un plan para mí. Tú ya sabías que tenías cosas grandes preparadas para mí, Padre. Gracias porque has sido maravilloso y me has cuidado en cada una de las etapas de mi vida. Gracias porque cada una de las situaciones por las que he pasado han servido para poder prepararme, para poder capacitarme, para poder cumplir ese trabajo, ese plan que tú tienes para mí. Te pido que me ayudes, por favor, a poder someterme a tu voluntad, a poder comprender cuál es tu obra, cuál es tu plan, poder someterme a tu obra, Padre, y que seas tú quien tome el control de mi vida, porque si eres tú quien toma el control, sé que caminaré por valles y caminos preciosos, Padre. Te pido, por favor, que me des sabiduría, que me ayudes a crecer, que me des entendimiento, que cada día pueda amarte más y pueda entregarme más a ti, Padre. Gracias por cada una de las bendiciones que me has dado. Gracias por este privilegio que me das de poder conocerte y de poder servirte. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario para que yo pueda alcanzar la vida eterna, para que pueda alcanzar la salvación y disfrutar una eternidad al lado tuyo, Padre. Te pido por favor por todos los que estamos acá presentes, todos los que hemos escuchado este mensaje, que podamos ponerlo en práctica, que podamos dejar atrás toda duda, toda incertidumbre, que podamos dejar todo desprecio que podamos tener, Padre, y que decidamos servirte, entregar nuestras vidas a ti, Padre. Te pido que nos ayudes en cada uno de nuestros problemas, cada una de las dificultades. Tú sabes cuáles son esos problemas que nos aquejan. Te pido que obres en la vida de cada uno, Padre, que obres en cada uno según sus necesidades y que nos ayudes a poder demostrar día a día por qué somos cristianos, por qué somos llamados hijos tuyos. Ayúdanos a poder cumplir tu obra, a poder llevar a cabo tu misión y llevar esas buenas nuevas al mundo, Padre. Gracias, Padre, te amamos, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.